Y ahora vamos a dar paso a las preguntas que mi compañero Servando Marrón habrá ido recibiendo durante estos minutos y que dirigirá a las personas que crea más convenientes. Cuando quiera, Servando. Gracias, Guillermo. Pues efectivamente, lo primero, felicitar a todos los ponentes por las excelentes presentaciones y por ajustarse al tiempo, que siempre se agradece. Y vamos a empezar con el CEA de Alcañiz. Aquí nos hacen una pregunta referente al impacto sobre el COVID-19 en sanitarios. ¿Cómo se valoraron, dicen, los síntomas ansiosos depresivos en los participantes del estudio del CEA de Huesca? Perdón, este era del de Huesca. Hola. Hola, Loreto. Mira, nos hacían una pregunta relativa a cómo evaluasteis la sintomatología ansiosa y depresiva en los pacientes que reflejabais que habíais visto en vuestro estudio. Nada, simplemente la verdad es que el formulario era bastante largo porque os he presentado unos resultados, pero preguntábamos muchísimas cosas. Realmente es un cuestionario elaborado por todos en preguntas un poco que se nos ocurrían respecto a lo que sentíamos nosotros que había en el ambiente del hospital, y simplemente preguntamos si habían sufrido síntomas ansioso-depresivos. Seguidamente, si habían contestado que sí, se preguntaba si lo relacionaban con la carga laboral, si esto les había incapacitado, si habían requerido atención profesional y si esto les había creado una incapacidad temporal. Y estas mismas preguntas se preguntaban previo a la pandemia. Por eso os digo que lo que es la relación estadística aún no la hemos establecido porque tenemos que analizarlo de manera analítica esos datos, pero sí es verdad que, como os he mostrado en la tabla, pues el análisis descriptivo es que ya es una diferencia abismal. Lo que la percepción propia de esos 580, de esos profesionales que han participado, que ha participado muchísima gente, que ya considera pues que ha tenido esa sintomatología. Por otro lado, derivada de la situación de presión, sobre todo que se vivió en los primeros meses de la pandemia. Perfectamente, Loreto. No preguntábamos por ningún síntoma en concreto, ni pasábamos ninguna escala en concreto. Eso tal vez lo deberíamos de valorar para un siguiente estudio, pero esto la verdad es que era un estudio un poco, por eso lo llamamos así, impacto y trascendencia, porque queríamos abordar bastantes temáticas, como habéis visto, entonces no se podía preguntar algo en concreto, lo que viendo los resultados a lo mejor sí que se debería de pasar algún tipo de escala o un instrumento más válido. Sí, tal como dice Loreto, efectivamente, el asunto es que preguntasteis a los pacientes directamente. Entonces, probablemente, sí, a los profesionales sanitarios, sí. Entonces, probablemente, dado la gran cantidad de profesionales que participaron, que es un dato muy interesante a tener en cuenta en vuestro estudio. Sí, la verdad que la metodología ha funcionado muy bien. Felicitaros por el esfuerzo, pero quizás para darle mayor potencia deberíais de introducir pues alguna escala, el HADS, por ejemplo, de ansiedad de depresión, o el Eurocore 5 de 3L, que habla de sintomatología ansiosa depresiva, y otra serie de cosas que podía ser para que sea un poco más objetivo, aunque en realidad todo es subjetivo, ¿no? Cualquier cuestionario que se le pase, pero bien. Sí, bueno, todo es subjetivo y el que haya alguien percibido esa sintomatología es totalmente subjetivo, pero a esa pregunta contestaban que sí, un 90 y largos, ahora no me acuerdo del dato, y el dato es impactante sobre todo. Y que se pueda ahondar más, pues obviamente sí, se podría ahondar más, pero como ya te digo que el objetivo general era un poco abarcar bastantes temas, de hecho no he presentado los resultados de cada pregunta porque hicimos bastantes, pero eso, yo creo que ese dato es muy impactante. Sí, la verdad que sí, es muy impactante y ya os digo, la mucha participación que obtuvisteis, lo cual da fe de vuestro esfuerzo y dedicación. Gracias. Esta pregunta es para el CEA del sector 3, para Pilar. Entonces, referido a la detección de cáncer, nos preguntan consideración a tener en cuenta por parte de la Administración Sanitaria para poder detectar enfermedades, tumores. ¿Es preciso la atención presencial de los posibles pacientes? ¿Dónde se puede realizar estas funciones? Especialmente en los servicios de atención primaria. ¿Dónde? O sea, toda esta problemática que ha habido con los pacientes que se han retraído del hospital y los que nosotros mismos hemos retraído también, porque nos hemos retraído también nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría decir a nuestra oyente? Hombre, yo creo que fue una situación excepcional. Fue un momento de caos a todos los niveles. Sí. Cierto es que
bueno, los programas de cribado están en marcha. El de Mama hace tiempo y el de Colón también ya está en marcha. Y yo creo que me ha gustado mucho ese término de CJP, de ese estudio que he nombrado, que, bueno, pues al final yo creo que tampoco trabajábamos tan mal antes. Me refiero que bueno, pues quizá hay que incorporar cosas. Yo no digo que la telemedicina tenga su sitio. En nuestros pacientes la verdad es que las encuestas de satisfacción no salen demasiado favorables, pero yo creo que tampoco hacíamos mal las cosas, que quizá hay que volver un poco a la normalidad e intentar seguir pues como antes. A mí no me parecería mal. Las instituciones pues tienen que apoyarnos. Hemos visto que tenemos un sistema sanitario tan justo, que es que al final cualquier desestabilización nos lleva al caos. Entonces eso hay que arreglarlo. Pero desde luego cosas nuevas no se me ocurren. Yo creo que tampoco lo hacíamos tan mal. Yo también pienso que tan mal no lo hacíamos, ¿no? Pero bueno, a propósito de todo esto, vuestra propuesta en una situación similar, ¿cómo sería? Ahora, en esta se hizo como se pudo, o como sí. se hizo, pero en vuestro caso concreto, ¿cómo pues veis que se debería de hacer esto? Pues yo creo que es lo que he dicho, hay que potenciar un poco los servicios. Y cuando estás en situaciones de pobredumbre, ¿no? Pues porque el hospital de día es pequeño, pues porque el personal está muy justo, porque tenemos las consultas saturadas, pues claro, cualquier problema externo que puede venir o puede empeorar no lo sé, pues al final lleva al caos. Yo creo que tenemos que tener tiempo y eso pues es pues aumentar plantillas, mejorar instalaciones. Yo creo que bueno pues la pandemia ha hecho un poco pensar sobre eso. Ayer se hablaba de los sistemas de teléfono, pues es una tontería, pero oye, pues ayuda. Quizá que las plantillas, en vez de tener 3 pacientes cada hora citados, pues que tengamos los 15 que tenemos que tener. Y si luego viene algo excepcional, pues podremos afrontarlo mucho mejor. No sé. Perfecto, muchas gracias. Respecto a CEA de Calatayud, Beatriz, nos preguntan, consentimiento informado, ¿hay estudios sobre la opinión de los pacientes acerca de la utilidad del consentimiento informado? Nos pregunta una compañera que tú conozcas. Pues la verdad que nosotros nos centramos sobre todo en la parte de la perspectiva de los profesionales. Entonces, la verdad que desconozco si los hay o no, pero nosotros nos centramos sobre todo en eso, en la opinión que tenemos desde la perspectiva del profesional, no tanto del paciente. Pero desde luego sería algo interesante a revisar, porque desde luego lo que se vio, sobre todo lo que comentábamos en cuestiones referentes al tiempo, pues es el paciente el que tiene que tener este tiempo para poder meditar y para poder tomar las decisiones que considere oportunas, ya que estamos hablando de su salud. Sí, yo estoy de acuerdo con la reflexión que hacéis sobre el tiempo. El tiempo para el paciente probablemente es suficiente, porque en realidad, teniendo en cuenta que el consentimiento informado es un proceso verbal, que tú tienes que informar verbalmente y luego el papel realmente es la finalización del proceso. Eso es. No el papel en sí mismo es el proceso, como Eso muchos es. profesionales todavía piensan, o Sí. muchos pacientes piensan. Entonces, al hilo de esto, ¿qué medidas concretas, por ejemplo, se os ha ocurrido hacer? Por ejemplo, porque me parecía que en servicios quirúrgicos parece ser que es Los que menor donde menos participación utilidad tenían. parece que le ven al consentimiento informado, cuando Sí. probablemente son donde más procesos Invasivos, digamos, invasivos, que son los que la ley prevé, se van a hacer. Sí, eso Consecuentemente, parece curioso, ¿no?, que los profesionales que menos invasivos están más mentalizados con el problema, Sí. y los que al revés están. Probablemente sea por eso, porque, por ejemplo, el hecho de que desde la atención primaria haya mayor participación, yo creo que es también relacionado con lo que hablábamos ayer, el hecho de que hay más contacto con el paciente, tienes más tiempo para conocerlo, nos damos más visitas sucesivas para poder, entre que
piensas un tratamiento o piensas que pruebas complementarias se pueden pedir, le das tiempo al paciente también a que pueda tomar la decisión pensándolo en frío en casa una vez ya, porque ante un primer impacto entiendo que en una enfermedad que pueda ser más banal, no, pero en algo más grave, pues hay que dar un tiempo también de reflexión una vez pasado ese primer, y en una consulta única yo creo que no es viable. Totalmente de acuerdo, Beatriz. ¿Y habéis pensado en implementar alguna acción directa para sensibilizar a los compañeros pues, quirúrgicos? El tema de implementarlo en las sesiones hospitalarias que se preparen durante este año. Perfecto. Muy interesante, gracias. San Juan de Dios, Susana, habéis hablado sobre que las familias, en cierto modo, vieron la diálisis como un problema más para sus parientes, ¿no? Como un riesgo más potencial, ¿no? ¿Esto lo detectasteis pronto? ¿Os costó verlo? ¿Y cómo lo abordasteis este aspecto para frenar esta idea o esta... Hombre, fue algo pues detectado desde el principio, ¿no? Sobre todo al principio, cuando los demás podían estar en casa realizando su confinamiento y ellos obligatoriamente, sin ninguna falta, tenían que acudir todos los días, todos sus turnos a diálisis. Entonces ellos lo veían como un riesgo añadido, el tener que compartir su transporte con otros compañeros, el que nadie sabía lo que iba a pasar ni cómo estaba sucediendo. Gente que hacía poco que acababa de empezar la diálisis y tampoco sabía lo que se iba a encontrar. Ese primer momento de no conocer el servicio, de no conocer al personal que te cuida. Entonces, yo creo que era algo que más que lo detectáramos, sabíamos que poco a poco nos estábamos encontrando con él. Aparte que los pacientes te lo expresaban, vamos. El que un paciente tuviera un síntoma un día y tuvieras que aislarlo, hacer ese aislamiento por si acaso hasta que tenías ese resultado y hubiera compartido un transporte con él o fuera su compañero claro, en una sala de diálisis que comparten sala con 9 pacientes más, al final, aunque tengas un espacio entre paciente y paciente y sin saber cómo iba a suceder todo, pues para ellos era muy difícil, ¿no? Abordarlo, pues intentamos, pues eso, sobre todo una buena comunicación, explicarles y darles muchos consejos, eso, que hubiera una buena comunicación entre las familias y los pacientes con nosotras para que cualquier signo que ellos detectaran, nosotras poder poner esas medidas, que era al final lo que podíamos poner en nuestras manos para evitar que hubiera un brote comunitario, ¿no? Y que eso se desbordara. Por eso. Y luego, pues un poco pues intentando dar confianza y seguridad, ¿no? Al paciente y a su familia, mucha comunicación con la familia, el que nos pudieran llamar, y un poco el tener el compromiso también de las familias y de los familiares de que nos tenían que comunicar cualquier signo y síntoma que ellos tuvieran o que hubieran estado en contacto con algún. Vamos, es algo que tenemos y seguimos manteniendo en todo este trayecto y lo seguiremos manteniendo durante mucho tiempo, claro. Por eso. Muchas gracias. María González, del CICA, a la vista de toda la vorágine que nos habéis planteado de cambios en vuestra rutina de trabajo, que es una rutina muy estructurada y muy bien pensada, meditada y reposada, a la vista de toda esta vorágine y todo tengo que hacerlo corriendo de hoy para mañana, ¿cómo lo vivisteis personalmente vosotros? ¿Bien, mal, regular, medio pensionista? Pues, bueno, la verdad es que fue durillo porque, claro, estar encerrados en casa, los que no éramos clínicos, sin saber muy bien lo que pasaba en los hospitales, y los clínicos completamente desbordados, pues nos faltaba ese apoyo. Los que no éramos clínicos, pues bueno, me imagino que lo vivimos mejor porque no estábamos tan agobiados. Pero bueno, hay cosas positivas porque hemos visto que sí que se puede hacer lo que siempre decíamos, que hay que acudir al comité antes de plantear un estudio cuando hay dudas para ver cómo enfocarlo, cómo plantearlo para que luego la evaluación vaya mejor. Pues esto se ha hecho en muchos casos. Y la agencia, la EMS, que a veces era tan distante y era tan difícil contactar con ellos, pues hemos estado hablando por teléfono mucho y comunicándonos muy intensamente. O sea que, bueno, ha habido aspectos buenos, ha sido interesante, pero es verdad que ha sido una sobrecarga y ha habido algunos miembros que lo han sufrido un poco más, sí.
Los clínicos, los que están en primera línea, pues para ellos ha sido muy duro hacer las dos funciones. Perfecto, María, muchas gracias. Para el CIE de Huesca, Loreto, habéis dicho que os planteasteis también el dar a conocer el comité. El comité, me refiero, Sí, el comité del sector, sí. ¿Y esa lucha qué tal ha ido, ese aspecto? Pues esa lucha esperemos que haya ido bien, pues por la gente que contestó, como he dicho al final del formulario, siempre aprovechamos en el comité para introducir nuestra propia publicidad, entre comillas, porque la realidad es que no nos llegan consultas, tenemos muchos problemas burocráticos para realizar nuestras funciones. Por eso he hecho el llamamiento a la consejería, porque además hicimos un escrito hace poco explicando la situación en la que nos vemos a veces un poco abandonados, porque no podemos dar publicidad ni hacer nuestra propia función de hacer una cultura ética para los profesionales, y la prueba está en que no llegan consultas. Pero bueno, como al final del formulario, como digo, pues introdujimos un tríptico informativo que realizamos hace años. Y bueno, dentro de las preguntas había muchas preguntas relacionadas con el conocimiento sobre las funciones de los comités, sobre cómo te gustaría recibir información del comité, etcétera. Pues yo creo que en ese aspecto pues estamos satisfechos, en el sentido de que creemos que ha sido una manera, pues aparte de recabar información para nosotros, pues también de difundir nuestra función. Y luego, pues lo que comentaba al final, que fue muy interesante saberlo del tema del consultor de ética, que además yo personalmente era bastante reticente a esta figura, y sí que vemos que a lo mejor sí que podemos tener una salida por ahí, pues a lo mejor vamos a plantear en una próxima reunión, pues poner a una persona, pues a lo mejor cada 3 meses, pues a lo mejor que esté en un horario, en un sitio, y pueda ser más accesible un poco, pues el que lleguen consultas, el que se use el comité, que es lo que nos gustaría que ocurriese. Perfecto, Loreto, muy interesante. Sí, nosotros también estamos en el sector 2 en esa lucha de dar difusión al comité. De hecho, creamos justo una pequeña comisión para dar difusión justo antes de la pandemia, y solo nos pudimos estrenar con una sesión con oncología, porque luego ya se suspendieron todas las reuniones y ahora vamos otra vez a retomarlo, que la verdad es que fue muy gratificante y muy bien vivida. Nosotros en el sector de Huesca la verdad que tenemos verdaderos problemas, porque todos son temas burocráticos. Cada vez que hemos intentado hacer alguna cosa, pues siempre viene el tema burocrático de que hay que hacer un papel, hay que pedir un permiso, hay que hacer no sé qué, no se pueden colgar carteles. Siempre estamos un poco en esa lucha. Y bueno, pues sí que pedimos, por eso he aprovechado pues un poco que se nos dé un poco de amplitud, porque es que es imposible hacer una labor si no se genera una cultura. Es imposible que alguien te haga una consulta si no sabe de lo que estamos hablando, ni de que existimos, ni de las funciones que hacemos. Y lo que comentabas antes, pues la vía de WhatsApp ha sido un medio fundamental, porque prácticamente todo el mundo ha contestado por medio de la cadena de WhatsApp, más que por el envío del correo corporativo. Sí, la verdad que es un medio muy ágil, sí. Nosotros la verdad es que, pues si os sirve de algo, nosotros planificamos la difusión de nuestro comité a través de la participación en las propias sesiones clínicas de cada servicio, de cada unidad, tanto en el hospital como en los centros de salud. Ya te digo, solo pudimos hacer una con oncología, que fue muy satisfactoria, muy gratificante, y a lo mejor esa sería la vía, ¿no? Encontrar. Nosotros ya en su momento hicimos sesiones clínicas, además, sobre todo aparte del hospital, lo hicimos también en los centros de salud del sector y en otros centros del sector, que claro, el comité, al estar, digamos, ubicado, entre comillas, en el hospital, pues es que ni siquiera sabían que existía este comité y que englobaba todo el sector. Lo hicimos en su momento, pero aún así, muy pocas consultas, muy pocas. Sí, pero eso es una queja generalizada. Entonces, lo sé. Nosotros también recibimos muy pocas, pero bueno, se pueden hacer otras muchas más actividades. Sí, otras muchas cosas, pues que eso esperemos que los impedimentos vayan bajando. Vamos a ver. Para Susana, del Comité del Hospital de San Juan de Dios. Ha aparecido también la sintomatología de ansiedad depresiva, lo mismo que ha ocurrido en varias de las presentaciones, porque es una manifestación que se ha visto muy frecuentemente en los pacientes, en los profesionales y en la sociedad en general, ¿no? La afectación psicológica,
por el retraimiento y por la propia situación, ¿no? Pero esta situación de ansiedad, depresión que se detectan en los pacientes, ¿la habéis detectado también en los profesionales? Este aumento de sintomatología, incremento de bajas laborales. Yo creo que sí, social. sobre todo la ansiedad, que poco a poco se fue normalizando todo un poco y te acostumbras a convivir con este funcionamiento, pero al principio había mucho miedo, ¿no? Y eso generó mucha ansiedad. Sí. En una de estas publicaciones que he revisado, estaba muy bien porque la encuesta, la de los profesionales, la pasaban en 3 etapas. Ahora ha habido una actualización y los niveles de ansiedad han ido aumentando. De la primera confinamiento, luego la segunda encuesta fue entre julio y agosto y la última fue a principios de este año, y los niveles de ansiedad era población, no recuerdo, europea, habían ido en aumento en los profesionales de la oncología, que bueno, en fin, es curioso, pero sí. Sí, la verdad que sí. Luego, este miedo que se sentía por parte de los pacientes y el retraimiento que había de acudir a urgencias, ¿se está solucionando ya? Ahora que parece ser que la pandemia, ¿cómo lo estáis viendo? Ahora que la pandemia parece ser que se va solucionando. Pues se está solucionando, que tenemos la planta colapsada. Ya. La verdad es que yo creo que el miedo ha pasado, se ve en la calle, se ve todos los días y bueno, afortunadamente, y la verdad es que ahora tenemos la planta, bueno, con periféricos, llena y con periféricos, sí. María González, toda esta vorágine de trabajo que aparentemente habéis tenido, ¿cómo valoráis vuestro esfuerzo? Porque por lo que has dicho, parece ser que se ha trabajado mucho a nivel global en España, pero luego al final el rendimiento parece ser que ha sido pequeño, ¿no? Todo este esfuerzo gigantesco, titánico, que se ha hecho con... Sí, la impresión que tenemos es esa. El esfuerzo en investigación ha dado muy buenos resultados a nivel de vacunas, lo hemos visto. Ha dado muy buenos resultados, pues a lo mejor a niveles epidemiológicos, pero ha habido muchos estudios pequeños que se han quedado por el camino, que no han llegado a publicarse, que no han llegado a ofrecer resultados y que han supuesto el mismo esfuerzo que los grandes a muchos niveles. Entonces sí que es verdad que habría que pensar, porque ya digo que no hay herramientas, no es fácil, aunque los investigadores se quieran unir y quieran montar un estudio conjunto, no es sencillo para investigación independiente. Entonces, bueno, pues habría que pensar cómo hacemos esto en el futuro, desde las instituciones de investigación o desde los mismos investigadores. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? ¿No? Hacer una pregunta o comentario, y es felicitarnos de algo que a mí me ha llamado la atención, y es que no sé si recordáis que el decreto de regulación de los comités de ética en Aragón es de los pocos que en España que ha introducido o añadido a las funciones de los comités la investigación en ética, es decir, no una investigación sin más, sino la investigación en aspectos relacionados con la actividad del comité. Y yo creo que lo que hemos visto hoy aquí en esta primera mesa ya es un buen ejemplo, ¿no?, de que ha habido varias de las aportaciones son verdaderamente trabajos de investigación que aportan un valor añadido a lo que es el trabajo del comité. Es decir, que tanto Huesca como de Calatayud, como el propio CEICA, todos, el hemodiálisis, los efectos secundarios sobre los pacientes oncológicos, han sido todos trabajos de investigación que ya digo, a mí me parece que eso es muy bueno y muy positivo, y a mí me ha sorprendido gratamente el ver que se está llevando a término esta función de los comités, ¿no? Bien, quería...
me ha gustado mucho, ya de paso, como tenemos ideas, sabéis que está previsto que haya un tiempo generoso de coloquio, precisamente para que dé pie a que no sea simplemente 4 preguntas rápidas, sino que nos podamos explayar y reflexionar conjuntamente, ¿no? A mí me ha gustado mucho la infografía que habéis presentado al final en el trabajo de consentimiento informado de Calatayud, hasta el punto de que, bueno, a mí me ha inspirado la idea de que en el futuro podríamos invertir más esfuerzos en infografía y bioética. Creo que ese es un terreno en el que podríamos hacer grandes avances, porque nos ayudaría a muchas cosas, nos ayudaría a hacer pedagogía, nos ayudaría a hacer llegar el mensaje a los pacientes, a los compañeros, a los profesionales. El otro día me encontré en mi centro de salud en un cartel que había sobre la confidencialidad en los pasillos, que estaba firmado por el Comité de Ética Asistencial. Nieves. O sea, me sorprendió y dije, qué bonito, o sea, qué bien. O sea, no os podéis imaginar, estaba en la sala del café, estaba colocado allí el cartel, un cartel donde era alusivo a esto, a que tenemos que cuidar la confidencialidad en los comentarios de los profesionales por los pasillos, este tema tan conocido, ¿no? Bueno, y me parece que el mensaje del cartel era muy bueno. Y me parece que podríamos cultivar, o sea, podríamos profundizar en esta línea, ¿eh? Sí, sí. Como habéis comentado, desde que estábamos, porque empezamos a trabajar este tema de los carteles alusivos y viñetas en el comité. Eso, como sabéis, lleva tiempo plasmarlo, pero luego el tema burocrático, hasta que te conceden los permisos para colocar los carteles y eso, que a veces los lleva alguien del mismo comité, o sea, pues efectivamente ahí esas trabas se podían agilizar y suavizar. ¿Puedo si queréis, no sé, ¿puedo hablar? ¿Queréis hacer algún comentario más? Y bueno, Loreto. Mira, con lo que has dicho quería decir solo 2 cosas. En el tema de que hemos hecho investigación y demás, pues es un poco lo que se apuntaba antes, pues de que el comité es verdad que reciben pocas consultas, pero tienen otras funciones, pues lo que he dicho de la formación y demás. Y yo creo que la investigación es importante porque, por ejemplo, a nosotros esto nos arroja un montón de información que ahora podemos usar y convertir en acciones que nos sirvan para poder mejorar y para poder fomentar esa cultura. Luego, por otro lado, pues lo que hablábamos sí que nosotros habíamos hecho un póster para un congreso derivado de esta encuesta y habíamos hablado de intentar poner esos póster por el hospital para que se vieran los resultados de la encuesta, sobre todo pues lo más alarmante y llamativo, sobre todo para crear una conciencia. Pero sí es verdad que me ha dado la infografía, la verdad que nosotros habíamos pensado en un póster simplemente con los resultados, pero la infografía siempre queda como más visual y más llamativa, que a mí también me ha llamado la atención. Beatriz, que igual puedes... Sino que yo quería aportar también en relación a lo que decía Loreto, que nosotros desde el Comité de Ética de Calatayud tenemos exactamente los mismos problemas que ella plantea, que cuesta mucho de eso, de hacernos ver, de que todo es bastante difícil, encontramos siempre muchas trabas de cómo manifestar. También tenemos el problema de que recibimos pocas consultas, entonces también pensamos en hacer el estudio del consentimiento informado, por una parte por el tema en sí y por otra también por concienciar a los profesionales de que conocieran de que estamos ahí, de que seguimos una labor continua y que pueden recurrir a nosotros siempre que lo requieran, porque es verdad que recibimos también muy poco número de consultas. Y en relación a lo de la confidencialidad, allí hace poco también, lo último que hicimos después de la infografía esta del consentimiento informado fue unas viñetas también de Mónica Lalanda que eran en relación a la confidencialidad en los pasillos, y también las estuvimos repartiendo por el hospital. Muchas gracias, Beatriz. Nada. Tenemos una pregunta en la sala. Maite, por favor. O comentario.
Maite, que es que si no, no se graba. Lo tienes rojo, pero no se graba. Vale. Bueno, eso, que quería dar la enhorabuena a todas las ponencias que han sido realmente muy buenas y a los dos moderadores de la mesa que creo que han hecho un gran trabajo. Me ha llamado a mí también poderosamente la atención está fantástico lo que habéis elaborado en Calatayud. Me ha dado la impresión de que llevaba todos los todas las cuestiones que son institucionales, que para poderlas utilizar hay que pedir permiso. Y claro, por experiencia también de otros comités, concretamente del sector 3, el trabajo que se realiza después de investigación y con muchas cosas, a poder difundir algo gráfico relacionado con lo investigado que sirva para el día a día, aparte que es lentísimo, muchas veces las trabas son increíbles. Y entonces, quizás, y esto ahora es una llamada al propio Comité de Bioética de Aragón, igual habría que establecer una serie de pasos comunes para que no haya diferencias entre unos hospitales y otros, porque Loreto se ha quejado de que en Huesca había habido muchos problemas. Efectivamente, Calatayud parece que lo ha resuelto de un plumazo y fantásticamente bien. Claro, por el camino seguro que ha costado mucho, pero poder presentar propuestas concretas, tanto de investigación como de recomendaciones o de otro tipo de cuestiones que son propias de las labores de todos los comités, facilitando esos trámites intermedios y teniéndolos de alguna manera sistematizados, creo que es algo que nos tendríamos que plantear. No lo sé qué puede aportar el presidente del Comité de Bioética de Aragón al respecto, pero creo que... Maite, una sí. cosa, soy muy pesada, pero solamente por matizar una cosa de la que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices. Más que nada es que además nosotros somos un órgano independiente, entonces el tener que depender de los permisos del hospital me parece, entre comillas, un poco absurdo, perdonar que lo tilde así, pero claro, ¿qué pasa? Que ahí hay muchos conflictos de intereses. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una formación en ética, ¿vale? Lo normal es hacerla acreditada. ¿Por qué? Porque llamas la atención de mucha más gente va a participar si esa formación es acreditada. ¿Qué pasa? Que cuando hemos ido a pedir permiso para acreditar esa formación, nos dicen que es que la comisión de docencia es que ya está llena de cursos. Y claro, nos dejan hacer uno cada año y medio. Porque claro, hay que hacer cursos de muchas cosas, yo eso lo entiendo, pero claro, no entiendo el que seamos un órgano independiente, pero dependamos de esta manera del hospital, tanto para eso como para colgar carteles. Nosotros intentamos hacer un canal de Telegram, tampoco pudimos, y muchísimas cosas que nos han dicho un no por temas burocráticos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor sería buena idea que todas estas cosas que hacen los comités, en vez de canalizarlas por el tema de por medio del hospital al que se pertenece el sector, se canalizará por el Comité de Bioética de Aragón. Me parece una gran idea. ¿Sigue sin funcionar? ¿Funciona? ¿Sí? Yo tomo nota, y en el próximo pleno del Comité de Bioética de Aragón pues veremos la manera de articular esto. O sea, yo creo que no depende de mí, de lo que depende de mí, pienso que sí que lo vamos a mover, ¿no? Porque está claro que es una necesidad sentida y real, además, o sea que me parece que es muy razonable, o sea que es muy fácil de argumentar. Pues lo vamos a hacer, ¿no? O sea que es así. Ver que haya una vía de acceso a la actividad de los comités, que no se nos ponga en la cola, ¿no? Como si fuéramos uno más de 30 que están ahí como haciendo espera para que les den una oportunidad de hacer un curso o una oportunidad de colgar un cartel, ¿no? Bueno, ya que la consejera ha sido muy explícita, ¿no? Ha dicho que reconocía la generosidad del trabajo que se está haciendo y que estaba encantada, pues le vamos tomaremos la palabra, ¿no? O sea que yo tomo nota, bueno, ya que hay más gente del Comité de Bioética de Aragón, para que en el próximo pleno el tema lo tenemos permanente dentro de un par de semanas. En la permanente pues lo vamos a
lo vamos a articular para que esté en el orden del día del próximo pleno. Perfecto, muy interesante. Pues no quería dejar de pasar, pues veo aquí un agradecimiento. Dice una compañera, yo quería agradecer las ponencias y la visibilización de todas las necesidades sanitarias de los pacientes crónicos, no COVID. Pues Isabel, estamos totalmente de acuerdo, agradecemos el aspecto. Y luego una felicitación, enhorabuena a los organizadores del simposio por la alta calidad del mismo y a todos los ponentes de las mesas por los temas expuestos. Pues coincido totalmente con Juan José en que las ponencias han sido excelentes. La verdad es que, como decía nuestro presidente, son realmente proyectos de investigación, pequeños, pero bueno, proyectos de investigación. La investigación es eso, es conocimiento, ¿no? Es preguntarse, hacer preguntas y sobre todo la cantidad de pacientes, o sea, de compañeros que han contestado a esa encuesta, son casi 600 colegas, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Esa participación que habéis concitado, ¿no? Y bueno, y seguir en este camino que, como decía antes Rogelio, pues ya que tenemos esa función y no nos consultan mucho, pues bueno, podemos explotar esta función. Yo me acuerdo cuando estábamos en el comité, en el grupo promotor del Comité de Alcañiz, respecto a la formación hicimos mucha para el sector, para los profesionales, para la sociedad también, este instituto, en fin, y para la sociedad en general. Hicimos Cineforum. Todo el papeleo no lo hacíamos nosotros mismos. La solicitud de acreditación, la acreditación, todo. No teníamos ningún tipo de asistencia de ningún tipo. Entonces, la verdad es que funcionaba bien. Ahora, cuando me he trasladado aquí a Zaragoza, la verdad es que la burocracia y la maquinaria es tan tremenda que es aparentemente muy complicado el poder agilizarlo. Y yo pienso que, puesto que somos autónomos, podríamos hacerlo de una manera autónoma. Y no sería ninguna cosa descabellada y se puede hacer de una manera muy sencilla, porque pedir acreditación o pedir autorización al CEICA para hacer un proyecto, es sentarse y escribirlo, tampoco es la hora del pilar, con lo cual insistimos a nuestro querido presidente para que insista en el tema y nos considere agilizar en los comités todo este aspecto burocrático administrativo, que la verdad es que en el sector 2, en el nuestro, la verdad es que aparentemente es una maquinaria muy importante. Yo no la vivo mucho porque es el presidente el que se encarga de esta maquinaria burocrática, pero parece ser que debe de agotar un poquitín. Y si te parece bien, Guillermo, te cedo la palabra. Sí, yo creo que ya hemos agotado, muy bien agotado el tiempo. ¿Alguna sugerencia más, alguna aportación más que queráis hacer? Pues entonces tenemos 15 minutos de impasse, de reposo.